Es un gusto volverlos a saludar esta tarde con la finalidad de dar seguimiento pues, a esta serie de pláticas que hemos tenido todos los días martes con divulgadoras mexicanas, este espacio que hemos denominado así, con la finalidad de justamente pues, de darle un espacio a divulgadoras destacadas de nuestro país que están haciendo una labor por llevar la ciencia, la tecnología, la innovación, pues al público en general, al público masivo, particularmente pues a los niños, a los jóvenes, para que se acerquen a este maravilloso mundo de la ciencia. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de nuestra audiencia, muy buenos comentarios. La semana pasada estuvo con nosotros la doctora Julieta Fierro, y pues esta semana también tenemos una invitada de lujo, que es la química Carol Perelman, que ya ha estado con nosotros en algún otro espacio aquí en Hidalgo, en el Sinova Talks, quien es la directora del Jardín Weissman de Ciencias, es divulgadora de la ciencia, ha ganado varios premios, ahorita la voy a presentar, y quien además pues es una aliada de Hidalgo, en el sentido de que nos ayudó a generar nuestro primer jardín de ciencias aquí en el Parque Científico Tecnológico de Hidalgo. Ya ha colaborado con nosotros, como yo decía anteriormente, pues en algunos espacios como este de encuentro con la comunidad científica y tecnológica de Hidalgo, y pues yo le agradezco mucho a Carol que nos haya aceptado otra vez la invitación, que nos ceda su espacio. Estábamos comentando justamente que pues ha tenido una presencia importante cada vez más en medios de comunicación por todo este tema de la divulgación de la ciencia, y particularmente por la labor que ha hecho en el tema del COVID para acercar información contrastada con base científica a la población, que es sumamente importante siempre, pero más en estos procesos en donde hay tantas notas y que de repente podemos llegar a confundirnos. Y pues creo que esa labor queda de manifiesto en su trayectoria, y la cual me voy a permitir leer brevemente para que quien no la conozca pues tenga mayor contexto respecto a ella. Ella es Carol Fadlich Perelman, se graduó como química farmacéutica bióloga de la Facultad de Química del UNAM, con mención honorífica. Es ganadora de medallas de oro en la Olimpiada de Química Metropolitanas y las nacionales, medalla de bronce en las Olimpiadas de Química Iberoamericanas. Realizó cursos de economía en Georgetown University, un verano en el CDC en Atlanta, Georgia, y estancias en laboratorio de toxicología genética del Instituto de Investigaciones Biomédicas del UNAM. Trabajó en la Secretaría de Energía como asesora de la oficina del secretario de Energía y fue asociada de la empresa de consultoría estratégica Boston Consulting Group. Creó el Jardín Weissman de Ciencia, el primer museo de ciencia completamente al aire libre en México, el cual dirige hasta el día de hoy y realiza guiones museográficos para otros espacios abiertos de ciencia, como el Jardín Hortus de Sinova, aquí en Pachuca, Hidalgo, y por su labor de comunicación de la ciencia, en divulgación y periodismo, es miembro de la SOMEDCIT y socio de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Es autora del cuento fantástico infantil sobre la pandemia del COVID-19 titulada Coronesio, Covidín y los secretos del invisible. Fue ganadora del tercer lugar del Premio de Periodismo de Ciencia del Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología. Además, recientemente ganó el segundo lugar del Premio Jorge Flores Valdés al mejor producto de divulgación de 2020 en nuestro país. Como verán, pues cumple perfectamente con el perfil de las figuras que estamos buscando para este espacio, divulgadora mexicana, y pues muy cercana justamente a estos procesos de comunicación de la ciencia, que es lo que buscamos al abrir este espacio. Ya no le robo más espacio, yo sé que todos la quieren escuchar a Carol, nada más yo le reitero el agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación, y pues seguimos, por supuesto, atentos su plática. Carol, bienvenida, y pues los micrófonos y la pantalla es tuyo. Gracias. Alonso, me hiciste recordar antiguos tiempos. Qué honor estar contigo. Yo me siento en casa cuando hablo contigo, cuando hablo con Renata, cuando estoy con Irma y Carlos en Citnova. La verdad es de que gracias por siempre recibirme tan lindo y por siempre abrir los diferentes espacios que Citnova tiene para acercar a las personas a la ciencia. Te felicito a ti y a todo tu equipo por el trabajo. Pues me gustaría empezar presentando, compartiendo mi pantalla. A ver, porfa, nada más si me confirman que se vea todo como se debe de ver. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Sí, ya se ve. Bueno, pues me di a la tarea de hablar sobre la ciencia de lo poco probable, porque en mi trabajo, especialmente en el último año en que me he dedicado a
a explorar y a tratar de darle contexto a lo que estamos viviendo por la pandemia de COVID-19, me he dado cuenta que mucho de lo que hace nota, de lo que llega a las primeras páginas, de lo que hace noticia, por ejemplo, son estas cosas poco probables, pero que tienen gran impacto. Y por el otro lado, también vemos que la ciencia se ha desarrollado a partir de estos pequeños hallazgos que tienen grandes consecuencias. Dentro del contexto, por ejemplo, de estos pequeños hallazgos, primero dije, bueno, voy a hacer un ejercicio. ¿Qué son los pequeños hallazgos y qué son los hallazgos en general? Y quizás no es algo ajeno a quienes me están escuchando ni a mí misma, cómo nos gustan a los seres humanos los promedios, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la esperanza de vida en México? Y bueno, aquí encontré 74.99 años, ¿no? Pero bueno, esto es un promedio, o sea, realmente hay personas en México seguramente que tienen más de 100 años y que fallecen a temprana edad. Pero el promedio lo que hace es enseñarnos pues estos dos extremos. Incluso si solamente hubieran dos personas en los dos extremos opuestos y ninguna de 74.99 años, el promedio nos daría esa edad. Lo que quiero decir con esto es que los promedios a veces nos engañan. Los promedios a veces no hablan de una realidad que es, sino nada más es una gimnasia mental que nos ayudan a ver con diferente perspectiva lo que está sucediendo, así como de manera simplista y a 10,000 pies de altura. Lo mismo, por ejemplo, en las boletas, ¿no? Español 8.9, matemáticas 9.3, historia 8.8. Y al final el promedio es 96.8, que es realmente la calificación de ninguna materia. Es simplemente una perspectiva global. Y por supuesto que los promedios son muy importantes, pero a veces para hacer ciencia, y ahora que hago divulgación de la ciencia, lo que he tenido que hacer es entender los detalles y entender lo que existe más allá de los promedios. Eso pienso que es el trabajo del científico y eso pienso que es una labor muy importante, no nada más de divulgación de ciencia, sino también de periodismo de ciencia. Explicar esto que sucede en los extremos, porque realmente en el mundo nadie es promedio. Todos somos distintos, todos somos diferentes extremos, todos somos diferentes tonos de colores, ¿sí? De grises, de escalas musicales, tonos y sobretonos, y no de forma cuántica como cuando, hablando en términos químicos, el cambio de un orbital al otro, que son cambios cuánticos y son cambios, sino que realmente los humanos tenemos cambios graduales. Y en estos tonos es donde creo que existe la mayor riqueza de lo que podemos aprender. Veamos una curva probabilística, una curva de Gauss, esta famosa campana, donde vemos que la mayoría de los eventos suceden en esta parte, ¿sí? Y más a las orillas suceden estos eventos de poca probabilidad. Pero muchas veces en estos extremos son estas grandes sorpresas o estos grandes eventos que son los que tenemos que describir y que como no tenemos los contextos, es muy difícil colgarlos en nuestro mapa mental y entenderlos con un contexto, porque son estas cosas muy aisladas o que parecieran aisladas, pero que realmente forman parte de un conjunto mucho mayor. Hablemos, por ejemplo, de la distribución de casos de COVID en México. Y este es un mapa que saqué el día de hoy de la página de la Secretaría de Salud y de CONACYT. Aquí vemos la distribución de casos y está pintado por intensidad de colores. Sin duda es importante y es una gran visualización de cómo está la pandemia. Entonces podemos decir que en el estado de Sonora pues hay muchos más casos que, por ejemplo, en el estado de Baja California Sur. O cómo está la situación en Campeche contra la situación en Guerrero o contra la situación en el centro de México. Pero no nos da realmente los casos particulares. Incluso si nos vamos a los diferentes estados, y saqué aquí, por ejemplo, del estado de Hidalgo, con 37,277 casos, ¿dónde de Hidalgo? Si yo voy al estado de Hidalgo, estamos hablando de una gran extensión. ¿Dónde están estos casos? Porque es importante para evaluar mi riesgo de contagio saber en dónde estoy, cuál es mi contexto. Y creo que esta es la palabra que me gustaría que nos llevemos el día de hoy, la palabra contexto, porque todos los datos que escuchamos, todas las evidencias que vemos, todas las notas, todas las noticias, no significan nada si no les damos un contexto, lo que significa realmente en nuestra vida, nuestro impacto.
Entonces, estos 37,277 casos, ¿dónde están? ¿No? Estas 5,952 muertes en el estado de Hidalgo, ¿cuáles son? ¿Por qué motivos? ¿Cómo fueron la pandemia en cada uno de estos casos? Y estos casos particulares son lo que nos da mucha de la información y la riqueza de información que podemos utilizar para tomar decisiones. Vamos a hablar un poco de las mezclas. ¿Por qué? Porque es una desviación de mi profesión de química y entonces cuando pienso en esto pienso en mezclas. Hay dos tipos de mezclas, recordando nuestras clases de segundo de secundaria, primero, segundo de secundaria, que ahí están las mezclas homogéneas, donde no vemos la diferencia entre los solutos y los solventes, y las mezclas heterogéneas, donde sí vemos la diferencia entre los solutos y los solventes. En las mezclas heterogéneas sucede un efecto que describió John Tyndall en 1860, donde habla de que cuando echamos un rayo de luz a una solución heterogénea, ya sea una solución coloidal, como puede ser, por ejemplo, la leche, o una suspensión, como puede ser la harina en agua, en ambos podemos ver las partículas suspendidas en el agua, ¿sí? En ambos la solución es acuosa, en ambos podemos ver partículas suspendidas y en ambos podemos ver cómo la luz cambia de velocidad y se dispersa por efecto de estas partículas. Este efecto Tyndall, ¿sí? Que habla de cómo se comporta la luz a través de estas moléculas, nos da un poco el contexto o nos hace ver con estos ojos diferentes un promedio. Porque cuando yo me sirvo un vaso de leche, pues puedo decir que su promedio es que es blanco. Pero cuando le echo la luz, o por ejemplo, cuando vemos pues no sé, una mezcla heterogénea en el aire, por ejemplo, partículas suspendidas de humo en el aire y le echamos la luz, estas partículas que vemos y distinguimos que las mezclas no son heterogéneas. Y eso es lo que hace que podamos medir, por un lado, los promedios de forma simplista o ver los extremos y ver las cosas particulares que hacen que cada fenómeno exista. Como por ejemplo, la leche es un líquido blanco, podemos decir que es realmente homogéneo, se ve todo igual, pero si lo vemos a detalle es una mezcla heterogénea, ¿sí? Claro que está suspendida en forma de coloide, pero por ejemplo en agua y en la harina podemos ver las partículas de harina suspendidas en este líquido acuoso, en el agua, ¿sí? Y entonces es esta visión que me gustaría que nos llevemos hoy de los lentes del efecto Tyndall, donde podamos distinguir estas partículas suspendidas en un promedio global que a 10,000 pies de altura vemos una suspensión prácticamente blanca o turbia, ¿sí? Claro que una propiedad de las mezclas heterogéneas, una propiedad física, es que se pueden separar fácilmente por filtración o por decantación o todos estos métodos que aprendimos de separación de mezclas, pues es lo mismo. Cuando vemos datos, cuando vemos el mundo, debemos de tener la capacidad de hacer estos métodos de separación, de separar estas partículas suspendidas de la mezcla general, encontrar esos detalles para entender mejor los fenómenos y darles el contexto. Veamos, por ejemplo, esta curva. Esta curva fue reportada el día de hoy por la Secretaría de Salud, en la tarde, y dice que llevamos en México un poquito más de 11,700,000 dosis de vacunas aplicadas. Bueno, ¿dónde? ¿A quiénes? ¿Dónde están estos vacunados? Es importante, porque por un lado podemos leer las guías que dicen, una vez vacunados con vacunados pueden, ya una vez que tengan su esquema completo de vacunación y 15 días después de su segunda dosis de vacuna, en caso de que sean de 2 dosis, pues pueden tener la tranquilidad de poder estar juntos si no 2 personas vacunadas, completamente vacunadas. Cuando hablo vacunado, hablo de esquemas completos, con las 2 dosis de vacunas más 15 días, en el caso de las personas, de quienes reciben vacunas de 2 dosis, como AstraZeneca, como Pfizer, como Sinovac, como Sputnik, o después de 15 días de la primera dosis y única dosis de CanSino. ¿Qué puede pasar? Bueno, los expertos dicen, una persona completamente vacunada puede estar con tranquilidad con otra persona completamente vacunada
ya sin cubrebocas en un espacio cerrado. ¿Cómo podemos saber cómo comportarnos si no entendemos dónde están distribuidas estas 11.700.000 vacunas? Entonces nos dicen, los mayores de 60 años ya tienen al menos una dosis, 1.8 millones de ellos, perdón, 6.8 millones de ellos. Bueno, entonces quiere decir que si una persona mayor va a ver a los nietos y los nietos no son de alto riesgo, entonces ya podrían convivir. Pero bueno, hay que entender cada uno de los casos particulares, porque en cada caso particular se hace una historia, ¿sí? Y esa es la importancia de poder ir más allá de los promedios y no quedarnos nada más allá, sino ponernos estos lentes, estas gafas del efecto Tyndall y detectar cuáles son las partículas suspendidas, cuáles son realmente estos puntos que conforman la mezcla y el promedio completo. ¿Sí? Los más vacunados están en cierto estado, los más vacunados están en cierta colonia, los más vacunados dónde están y cómo está mi comunidad. Cada casa, cada familia, cada comunidad, cada ciudad, cada entorno escolar, cada entorno laboral, entender cómo están todas estas burbujas es muy importante, porque lo que va a suceder es vamos a encontrar por el otro lado burbujas vacías de espacios no vacunados. Entonces, el riesgo ahora y el comportamiento que tenemos que tener depende de ello, depende de en qué situaciones estamos, porque ya no es una mezcla homogénea como la que encontró el virus cuando surgió en Wuhan y entonces encontró a un 100% de la población mundial susceptible al SARS-CoV-2. Éramos una mezcla homogénea de susceptibles. Hoy tenemos una mezcla heterogénea de personas susceptibles y de personas ya no susceptibles gracias a la vacunación. Pero el tener la habilidad de detectarlos va a hacer también que tengamos la habilidad de saber cómo comportarnos mejor para minimizar los riesgos. Pero bueno, hablemos un poco de la ciencia de lo poco probable. Y entonces voy a tomar una frase que el gran periodista de ciencia Carl Zimmer dijo en su libro que se llama, que se los recomiendo muchísimo, acaba de salir la 3ª edición, lo dejé en mi mesa, no lo traje para enseñárselos, pero se llama El planeta de virus y él lo llama la virósfera. Y ahí habla que existen trillones de virus, ¿ok? Un 1 seguido, porque está en inglés trillones, entonces es un 1 seguido de los, perdón, no, ahí son billones, me faltan 3 ceros más en la presentación, estamos hablando de 12 ceros, ¿ok? Un 1 con 12 ceros de viruses, de tipos de viruses en el mundo, de los cuales solamente hemos nombrado 6.828 especies de virus, ¿sí? Poniéndolo en perspectiva, el ser humano ha nombrado, los entomólogos han nombrado 380.000 especies de cucarachas. Solamente de cucarachas 380.000 especies, mientras que especies de virus 6.800. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos todavía una virósfera entera que no conocemos y que estamos conviviendo a diario con todos estos viruses que no conocemos y que ni siquiera hemos aislado, nombrado, secuenciado, identificado. No lo hemos hecho. Y de toda esta virósfera, 250 especies infectan al ser humano. Y ahora la pandemia empezó por solamente 1. Y veamos qué sucedió, porque esto es quizás lo que quiero llamar con la ciencia de lo poco probable, porque si estamos en convivencia con estos, un 1 seguido de 12 ceros, ¿sí? Que sería en español 1 billón de viruses distintos, ¿cómo es que de pronto hay uno que logra infectar a toda una población humana? Bueno, no a toda, pero que hoy son 136 millones de casos en el mundo. Y quizás no era tan improbable. Esto es un artículo que salió en 2019, en noviembre justamente, donde unos investigadores, aquí están sus nombres, aquí está la referencia completita, hicieron una detección de coronavirus en las cuevas de China. Se sabe que los coronavirus tenían un potencial de crear epidemias porque ya habíamos tenido una primera llamada de atención en 2003 con el primer virus SARS-CoV-1 o SARS-CoV más bien, que tuvo una epidemia que inició precisamente en China y luego terminó. Y luego del virus MERS, que es otro primo de coronavirus, que en 2012 también hizo una
epidemia que no ha terminado, que es a través de los camellos, del paso de coronavirus a camellos. Sabemos que de toda la familia de coronavirus, son 7 los que han aprendido a infectar al ser humano. Son 4 que son los que nos dan las gripas comunes, año con año. Estas gripas que nada más son estos catarros que se resuelven solos por efecto de nuestro sistema inmunológico, son 4 tipos de coronavirus. Pero el primer coronavirus que fue realmente fatal, hizo esta epidemia importante, fue SARS, luego su primo MERS en 2012, 2013 y ahora el SARS-CoV-2, ¿sí? Entonces tenemos 7 ya descritos. Pero el interés por conocer cuáles son los diferentes posibles candidatos de coronavirus que podrían infectar al ser humano se hizo un mapeo en China porque ya había surgido una epidemia en China justamente de coronavirus y se sabe que un reservorio natural de los coronavirus son los murciélagos. Entonces se hizo un muestreo y se encontró todos estos que están muy chiquitos para ponerlo en PowerPoint, pero nada más para que vean la extensión de especies diferentes de coronavirus que se detectaron en diferentes murciélagos de diferentes cuevas en China. Entonces ahí estaban, o sea, era un peligro inminente, digamos, era algo que podría haberse salido de control fácilmente o no, pero lo que sí sabemos es que posiblemente un coronavirus viviendo felizmente en un murciélago sin lograr enfermarlo, logró infectar a algún ser humano o quizás a través de un animal que no hemos detectado cuál es, y entonces logrado infectar al ser humano, y con un ser humano que se haya infectado y haya logrado contagiar al virus, entonces empieza la cadena de contagios que ya conocemos. Pero ¿dónde está la casualidad? Y aquí quiero hablar de esto de lo poco probable. La gran casualidad es que el coronavirus tiene en su superficie estas proteínas S de las que seguramente ya han hablado, estos spikes, estos picos que parecen corona y que por ello la investigadora escocesa June Almeida les puso coronavirus porque pareciera que tiene una corona el virus. Estos picos tienen una afinidad extraordinaria con un receptor que tenemos en todas nuestras células o prácticamente muchas de las células de nuestro cuerpo que se llama ACE2, que es un receptor de angiotensina, que no tiene nada que ver con el coronavirus, sino que lo tenemos para regular la presión arterial. Pero, pues el coronavirus tiene la llave maestra y aprendió a meterse en nuestras células a través de esta puerta que logró abrir, logró insertarse con cierta buena afinidad, porque los spikes o las proteínas S, las espículas que tienen los otros coronavirus, estos que viven en las cuevas en China no han encontrado esta afinidad. También tienen spikes, pero no tienen este embone tan perfecto. El SARS-CoV-2, el virus que está causando la pandemia de COVID-19, sí tiene una excelente afinidad y lo que hemos visto con las variantes, por ejemplo, británica, la variante sudafricana, incluso la P2, que es la variante brasileña, es que el spike ha aprendido a ser todavía mucho más específico y mucho más afín y se está uniendo con mucho mejor eficacia al receptor ACE2 y por eso son virus que se transmiten mejor y que infectan más y que pueden ser, también pueden tener una enfermedad más contagiosa. Pero entonces, ¿qué pasa con estas probabilidades? ¿Qué pasa con estos pequeños sucesos que sí suceden, pero suceden en estas casualidades, en que un coronavirus logró este brinco que se llama zoonosis, que se conoce porque el 75% de las enfermedades infecciosas de los seres humanos vienen de algún animal? Lo hemos visto con la rabia, lo hemos visto con el H1N1, con la influenza, que es aviar, lo hemos visto, por ejemplo, con el ébola, ¿sí? Con el SIDA. Muchos de los virus que nos dan a los seres humanos vienen precisamente de reservorios animales, por esta interrelación, por esta interconexión, por esta convivencia que tenemos con nuestro contexto, con nuestros ecosistemas, y al estar entrando a ecosistemas nuevos, interaccionando con nuevas especies, podemos entrar en contacto con nuevos virus, bacterias, hongos y diferentes parásitos, ¿no? Y diferentes patógenos. Pues poniéndolos estos lentes de Tyndall,
tenemos que entender por qué suceden estas casualidades, por qué suceden estos eventos raros. Y entonces, por ejemplo, pienso en el gran experimento de Alexander Fleming de 1928, que descubrió la penicilina, donde por una gran, pues un evento muy raro en que él tenía una gripa y entonces dejó caer parte de sus mucosidades en un cultivo que él tenía y se dio cuenta que el hongo Penicillium secreta una sustancia que él descubrió que era la penicilina, capaz de inhibir el crecimiento de las bacterias. Y entonces este hallazgo, que fue por una gran casualidad, es un gran ejemplo de estos sucesos que suceden en pocos casos, pero también tiene el elemento de la observación en que Alexander Fleming se puso estos lentes de Tyndall, que yo los acabo de bautizar así porque no existe este término, yo los llamé así, este efecto Tyndall, en donde pudo encontrar estas partículas suspendidas, es decir, estas peculiaridades o esto raro que sucedió, y entonces lo describió, y gracias a él tenemos este gran antibiótico que cambió, obviamente, al mundo, ¿no? La penicilina. Pero bueno, hay dos autores que fuera del contexto científico han nombrado y han estudiado estos efectos raros, estos eventos raros. Uno es Nassim Nicholas Taleb, que él les llama los cisnes negros. Y la otra es Michelle Wucker, que ella le llama los rinocerontes grises. Entonces, bueno, tomando dos animales tan distintos como los cisnes negros y los rinocerontes grises, estos dos autores tratan de explicar dos eventos que surgen como una sorpresa, dos eventos raros. La diferencia entre ellos es la siguiente. Los cisnes negros son difíciles de predecir, ¿ok? Es una metáfora que desarrolló Nassim Nicholas Taleb y habla del elemento sorpresa, que es que pues los cisnes negros sí existen, casi todos son blancos, pero por ahí de repente existe esta gran sorpresa y tenemos que estar preparados de forma robusta, resiliente y con la capacidad de poder responder hacia este evento tan drástico, tan sorpresivo, con una preparación que él la llamó antifrágil. Y entonces esto que tanto llamamos como resiliencia es esta respuesta a estos eventos de sorpresa que pueden ser los cisnes negros. Pero la pandemia no es un cisne negro, porque la pandemia sí se podría haber visto venir. Y entonces es más bien un rinoceronte gris, que son esos eventos probables que tienen un alto impacto y que sí son probables, pero que son ignorados. Entonces, bueno, podemos hablar de que, como dice Yuval Harari, es muy fácil explicar el pasado, explicar los eventos históricos desde la trinchera del futuro. Y entonces vemos para atrás y este gran historiador Yuval Harari, futurista, dice, pues así podemos explicar muchos eventos. Pero ¿quién hubiera predicho, por ejemplo, que un asteroide iba a caer hace 66 millones de años, era de 15 kilómetros de diámetro, y qué probabilidad había de que cayera un asteroide? Y entonces vino la extinción de los dinosaurios. O, por ejemplo, esta gran ecuación de Drake, donde habla de cuál es la probabilidad ínfima o no tan ínfima de que exista civilización extraterrestre con capacidad de comunicación. Y él pone esta ecuación, esta infografía la saqué de la NASA, donde mete un sinfín de elementos que podrían contribuir a poder predecir la probabilidad de encontrar vida inteligente fuera de nuestro planeta, aún existente. Y claro, bueno, pues el resultado varía porque pues todas estas variables, como su nombre lo dice, son sumamente variantes y no sabemos realmente cuál es esta probabilidad, pero habla de estas probabilidades, de la búsqueda de lo quizás raro. O quién hubiera predicho este suceso que puso al mundo en pausa, a todas las cadenas de este mundo globalizado en que vivimos, y que puso en pausa a todo el comercio 10 días, todo mundo esperando a que pues los trabajos de ingeniería y de grandes ingenieros pudieron sacar este barco tan enorme en el canal de Suez y permitir otra vez la comunicación entre el mar Mediterráneo y el Mar Rojo, y que luego llegó la luna llena y ayudó subiendo la marea, ¿no? Pero ¿dónde está el papel de la divulgación de la ciencia en todo esto?
en describir los rinocerontes grises, en describir lo que sucede con Fleming, en describir lo que sucede con el receptor de ACE2, con los coronavirus, en describir por qué la pandemia surge de un solo caso, como empezó tal vez también la pandemia de 2009 de H1N1, o como empezó la epidemia de SIDA en los 80s, de un caso que se vuelven 3 casos, que se vuelven 6 casos, que se vuelven 12 casos, y en esta expansión de casos entonces vemos que algo poco probable o quizás muy probable pero ignorado sucede. Y nuestra labor es darle contexto, no solamente traducir. La divulgación de la ciencia muchas veces está mal asociada con la traducción de la ciencia, donde los términos rimbombantes y complicadísimos técnicos son traducidos para que todo el mundo lo entienda. Y bueno, sí también es eso, pero la ciencia es mucho más allá que, por ejemplo, saberse que es una mezcla heterogénea o saberse la tabla periódica. Eso no es ciencia. La ciencia es entender la lógica que hay detrás de todo esto. La ciencia no es traducir nada más. La divulgación de la ciencia es darle contexto, darle relevancia, entender las implicaciones. Todo esto para que tomemos mejores decisiones basadas en la evidencia que nos da la ciencia. Y siempre, siempre buscar la causalidad y no ver las cosas como por la casualidad. No una casualidad, 2 eventos que suceden simultáneos pueden ser 2 grandes casualidades. No necesariamente están asociadas como una causa y un efecto. Y eso es parte del trabajo del divulgador de la ciencia, encontrar cuáles son los efectos y cuáles son las causas y cuáles son los efectos, encontrar los vínculos de causalidad y también distinguir lo que sí es casualidad y entonces dejarlo aparte. Por ejemplo, veamos el caso de la farmacovigilancia de las vacunas que tenemos hoy. Hoy, por ejemplo, amanecimos con la noticia que Estados Unidos frenó temporalmente la vacunación con su vacuna de Johnson & Johnson de adenovirus por 6 casos de trombocitopenia, de coágulos. Eso se llama farmacovigilancia. Esta es la labor que hacen las agencias reguladoras y los científicos cuando cualquier medicamento, cualquier producto biológico termina su fase 3 y es autorizado o aprobado, y entonces se sigue la farmacovigilancia para vigilarla, así como se sigue vigilando todo lo que consumimos, se sigue vigilando las aspirinas, se sigue vigilando cualquier medicamento para poder entender cuáles son los efectos. Y porque en la fase 3, donde se analizan, por ejemplo, las vacunas, se ven los efectos en miles de personas, en 45,000 voluntarios, 44,000 voluntarios aproximadamente. Pero cuando estas vacunas empiezan a aplicar a millones de personas, entonces se empiezan a encontrar estos efectos raros que sí suceden, pero que son raros, y entonces que es importante verlos y verlos con estos lentes y distinguirlos y encontrar si son casualidades o son causalidades. Y por ejemplo, esta es una excelente infografía donde encuentra que la incidencia de los casos de trombocitopenia, de coágulos, en la vacuna de AstraZeneca es 4 casos en 1 millón de vacunados, mientras que hay otros, por ejemplo, como las pastillas anticonceptivas o el fumar o incluso la infección de COVID-19, que tiene una incidencia, un riesgo de tener coágulos muchísimo mayor. Entonces es importante ponerle contexto, porque pues sí es importante suspender temporalmente la vacunación para evaluar con lentes, caso por caso, y entender a quién le sucede, por qué le sucede y cuál es el grupo que está más en riesgo, pero sin duda evaluarlo también como un riesgo-beneficio y decir, bueno, el beneficio de la vacuna, porque está previniendo casos graves y hospitalizaciones de una enfermedad como COVID-19, que es mortal en 1 o 2 de cada 100 y además deja secuelas en 8 de cada 10, pues es el beneficio mucho mayor que el riesgo de una situación que obviamente es delicada, pero que también es tratable en 4 casos de 1 millón. O, por ejemplo, la Agencia Europea de Medicamentos dijo es un caso en 100,000 vacunados. O lo dijo la incidencia Gran Bretaña, son un caso en 250,000 vacunados. Se está encontrando todavía la incidencia, pero lo importante, y para quienes me están escuchando, es nada más que estén atentos a los síntomas. Bueno, como cualquier medicamento que tiene en la parte de atrás, en su etiqueta,
todos los efectos adversos que pudiera suceder si se tomaras bueno, por ejemplo, los antibióticos tienen muchos efectos adversos raros, pero a veces es mucho más importante el beneficio que te da un antibiótico que los posibles efectos adversos rarísimos que te pudieran dar, como por ejemplo una reacción alérgica severa. Bueno, aquí es lo mismo. Se va a integrar a la etiqueta de AstraZeneca y posiblemente también a la etiqueta de Johnson & Johnson esto de que es posible que existan en casos raros una situación de trombocitopenia, o sea, de coágulos asociado a una baja de plaquetas. ¿Y cuáles son los síntomas para estar vigilantes? Es tener falta de aire, dolor en el pecho, hinchazón en las piernas, dolor abdominal persistente, síntomas neurológicos, incluyendo un dolor persistente de cabeza, visión borrosa o puntitos rojos como si fueran pequeños derrames de sangre más allá del sitio de inyección de la vacuna. Nada más para estar atentos de estos síntomas, pero también se ha visto que es en menores de 60 años, que es principalmente esto en mujeres, ¿sí? Entonces, poner en contexto las situaciones, poner en contexto que es una vacuna que sí me va a proteger contra hospitalizaciones y muertes por COVID-19, mientras que estos casos de trombocitopenia sí son importantes, pero son tratables en centros de salud y además son sumamente raros. Y bueno, esto es un pequeño esbozo de la ciencia de lo poco probable. No sé dónde andes, Renata. Muchas gracias, Carlos. Carol, muchas gracias por esta, pues tan interesante, de verdad que nos quedamos así queriendo saber más acerca de, pues este mundo, ¿no? Muchas veces decimos por qué pasan las cosas, pero como bien lo mencionas, todo tiene un porqué, ¿no? Y pues tenemos muchísimos mensajes, comentarios de las personas que nos han visto a través de las redes sociales y por supuesto también a través de esta plataforma. Tenemos una primera pregunta que le comenzaré a hacer. Si igual ustedes gustan ir poniendo sus preguntas, adelante. Nos dice Bernardo, saludos desde Temazulapan, Temazulapan del Progreso en Oaxaca. Fíjate, nos están viendo en Oaxaca. Dice, Saludos. gracias por la información científica sobre el coronavirus para entender su agresividad. Y pregunta, ¿con qué plantas o alimentos naturales podemos contrarrestar este coronavirus SARS-CoV-2? Bernardo, saludos a Oaxaca, me encanta el estado de Oaxaca y sin duda tiene muchos alimentos naturales y muchas plantas extraordinarias, pero no hay para contrarrestar el coronavirus. Sabemos que el 80% de las personas que tienen COVID-19 se recuperan por sí mismas, por efecto de su sistema inmunológico. Y esto, digamos, la fortaleza del sistema inmunológico, que mucha gente le dice, es que tengo un sistema inmunológico muy fuerte, ¿no? Bueno, realmente todos tenemos nuestro sistema inmunológico habilitado, especialmente los jóvenes, lo hemos visto, habilitado para resolver enfermedades infecciosas y el 80% de las personas que tienen COVID-19, el sistema inmunológico solo lo resuelve y saca adelante. Las personas en el 20% que sí requieren atención médica es aquellas que empieza a disminuirle su oxigenación. Por eso es tan importante monitorear a alguien que ya es positivo de COVID-19, monitorear con un oxímetro su oxigenación, porque es una medida, es una forma indirecta de saber cómo está progresando la enfermedad. Cuando el cuerpo solo, comiendo bien, haciendo ejercicio, durmiendo bien, tomando agua, todo lo que sabemos de vida sana, incluyendo lo que dices, alimentos naturales y plantas, o sea, teniendo una vida saludable, que todos sabemos cuál es la definición de saludable, entonces nuestro cuerpo está habilitado para hacerlo. En el 20% de las personas que el cuerpo por sí mismo, el sistema inmunológico, no logra sacar adelante la enfermedad, es cuando se requiere servicios hospitalarios y entonces es cuando empieza a caer la oxigenación. Es una evidencia de que se requiere otro tipo de atención médica. Por eso es tan importante no automedicarse, porque en 80% de las veces no vas a necesitar ningún medicamento para resolver la COVID-19. Muchísimas gracias. Tenemos también muchos comentarios de felicitaciones. María Santa Pérez nos dice bien interesante el tema. Felicidades a la ponente. María del Rocío, muchas gracias. Valiosa información desde Nesni Hidalgo. Asimismo, en las redes sociales nos dice Marta Ortiz, muy buena conferencia, el lenguaje muy entendible para todos. Betty Moya, saludos, muy buenas tardes, muy interesante información y reflexiva. Alfonso Jiménez, excelente contenido. Irma Hernández pregunta,
¿Sabes de algunos ejercicios para oxigenar el cuerpo para pacientes que tuvieron el virus? Ok. Ah, que tuvieron el virus. Que Ok. tuvieron así. Ok. Mira, ¿cómo se llama la persona que me lo pregunta? Irma Hernández. Irma. Irma, te platico que el 80% de las personas que sobreviven COVID-19, 8 de cada 10, quedan con alguna secuela. Una de esas secuelas es precisamente la falta de aire, no necesariamente oxigenación, sino la falta de aire, la sensación de falta de aire, ¿sí? También otras secuelas es, por ejemplo, que se queda el 58% con fatiga, 1 de cada 4 pérdida de cabello, mucha gente tarda en recuperar el olfato, el sentido del gusto, sí, sabemos más de 50 secuelas que deja COVID-19 y muchas de ellas sí se recuperan con el tiempo. Te voy a pasar un tip. La UNAM está sacando a partir de ayer unos programas extraordinarios de respiración para ayudar a las personas a rehabilitar el tema pulmonar de COVID-19, en especial la parte de respiración. Entonces, los invito muchísimo a estos programas. Si se meten por ejemplo, me lo mandaron por Twitter de TV UNAM. Me parece que también el Museo Universum lo está promocionando. Son varios ejercicios de respiración para ayudar a las tantas personas que después de COVID-19 no pueden regresar a sus actividades por esta sensación de falta de aire o porque realmente hay un tipo de fibrosis en los pulmones. Entonces, los invito a seguir estos ejercicios. Perfecto, claro que sí. Nos dice Rubén, gracias por la información, disipa muchos mitos, hay que seguir cuidándonos. María del Rocío, gracias por divulgar la información. Y bueno, vemos si llega alguna otra pregunta. Mientras, pues te felicitamos de nueva cuenta y me gustaría que nos platicaras a toda la audiencia en dónde podemos, pues, ver, ¿no? Este trabajo que tú realizaste, por el cual, pues, el día de ayer te hiciste acreedora a un premio, ¿no? Que organiza la Somnicit, con al mejor trabajo, al mejor producto de divulgación, con Coronesio, Covidin y los secretos de lo invisible, que, bueno, tiene mucho que ver precisamente también con tu tema, ¿no? ¿En dónde podemos observarlo? Cuéntanos un poquito. Gracias, Carlos. Ahorita les paso la liga en un minutito. Lo pueden ver en la página de la SOMEDICIT, de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. La descarga es completamente gratuita. Es un cuento para el público infantil, juvenil. Yo soy mamá de 4 niños y me di cuenta al inicio de la pandemia que había poca información. De por sí había poca información para los adultos y poco entendíamos de lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, Carlos, te comento algo que pensábamos por ahí de marzo, abril del año pasado, que era que las superficies había que super limpiarlas y desinfectar el supermercado, ¿no? Toda la compra y poner los tapetes de cloro y todo eso ya no hay que hacerlo. Ya sabemos que el virus no se contagia, no hay ningún caso confirmado por superficies. Ya ahorita realmente sabemos que los contagios son por vía de aerosoles, por estar en un espacio cerrado con una persona mucho tiempo que esté respirando, hablando, cantando, sacando como este humo, digamos, como este humo de partículas virales. Entonces, bueno, uno de los proyectos que hice durante este año fue una herramienta para que los niños, las niñas y los jóvenes puedan entender un poquito más todo esto que estaba sucediendo, porque bueno, el 30% de la población en México es menor de 18 años. Necesitábamos que ellos sean parte de la solución y entendieran por qué están en casa y no están en sus escuelas, ¿no? Entonces me puse la tarea de utilizar a 2 personajes, a Coronesio y a Covidin, ambos 2 virus ficticios que les di voz y bueno, el que hizo toda la parte animada creo que se lució, están muy lindos Coronesio y Covidin, se los voy a presentar si quieres. Son 2 caricaturas que hizo Juvencio Sandoval y aquí están, mira, te los presento. Coronesio y Covidin, que están aquí atrás de mí. Coronesio y Covidin, con sus espículas, ¿ves? Le explican a una niña que se llama Carla por qué logran infectar el cuerpo, por qué, cómo es su forma de propagación, cómo podemos evitar tener COVID-19 y pues con la evidencia científica que teníamos hasta ese momento y además que sigue vigente al día de hoy todo lo que pusimos en ese cuento, expliqué qué onda con el coronavirus, qué es esto de los secretos de lo invisible, así se llama el cuento y además hay 3 experimentos en el cuento que ojalá que les pueda servir para ilustrar, porque bueno, pues los niños tenemos que entender que la ciencia no es dogmática, no porque lo digo, así es.
hay que hacer experimentos, hay que comprobar. Entonces hay 3 experimentos en el cuento para que los niños, las niñas puedan, pues, entender por qué digo que el cubrebocas sí funciona, o por qué el gel antibacterial funciona, o más aún, por qué el jabón sí funciona y destruye a los virus, y cómo es que los destruye. Entonces, bueno, ya está la liga. Gracias por Así compartirla, es. Irma. Ya está la liga en los comentarios, tanto de aquí del Zoom como en las redes sociales. Y así es, tenemos unos últimos 2 comentarios. Bernardo dice, felicidades por su trabajo en investigación, doctora. Las mujeres en la ciencia es admirable. Y Rubén nos dice, ¿afecta la visión el COVID? ¿La visión? La Sí, sí visión. puede afectar. Sí, sí puede afectar. Tenemos reportes de secuelas de COVID-19 de personas que han perdido parcialmente la visión. Quizás esto se recupera, no lo sabemos, porque todo esto de COVID es inflamación. Sabemos ya, por ejemplo, que el COVID no es un virus respiratorio, es un virus sistémico, porque es un virus que afecta a prácticamente todos los órganos del cuerpo. En unas autopsias que hicieron y se reportaron hace como 2 semanas en Italia, en las autopsias encontraron restos del virus hasta en los ovarios y en los testículos y en el cerebro y en todas partes del cuerpo. Es increíble, pero teniendo los receptores que les expliqué, los ACE2, en prácticamente todos los órganos del cuerpo, pues sin duda el virus es capaz de infectar células de todo el cuerpo. Entonces también los ojos pueden ser afectados. Es importante que veas a tu oftalmólogo para que evalúe bien el caso. Sí sabemos de personas que han perdido parcialmente la visión por COVID-19, y por eso es tan importante vacunarnos, y por eso es tan importante prevenir los casos. Todavía no estamos del otro lado, la pandemia aún sigue, ya estamos cansados, todos estamos cansados, pero el virus no se ha cansado, Carlos. El virus no se cansa. El virus lo contagiamos los seres humanos, no tiene patas, no tiene alas. Yo le puse patas a Coronexio y a Covidín, pero realmente no las tienen. Los seres humanos somos los que llevamos a Coronexio y a Covidín de una persona a la otra. Entonces, con nuestro comportamiento podemos hacer muchísimo. Así que también está en los que nos están escuchando darle contexto. Y creo que esa es la palabra que debemos de llevarnos el día de hoy y que me gustaría exponerla, ¿no? Darle contexto. Y hablando un poco de mujeres en la ciencia, porque el título de esta serie de pláticas son Mujeres en la ciencia, en la divulgación de la ciencia, quisiera hablar rápidamente de 3 grandes mujeres que gracias a ellas estamos dándole la vuelta a la pandemia. Una es June Almeida, que ella fue la primera que detectó, que vio con sus ojos con un microscopio electrónico al coronavirus y lo nombró por ahí de los años 60. Y gracias a que ella identificó esta familia es que se empezaron las investigaciones. Entonces, no es nada nuevo, ¿no? Pero gracias a ella es de que empezamos ya a tener estos pilares. Incluso cuando se descubrió el virus en China, y primera identificación para ver qué tipo de virus estaba haciendo estas neumonías atípicas, utilizaron las técnicas de June Almeida. Luego tenemos una gran mujer que es Katalin Karikó. El New York Times sacó un artículo especial de ella justamente la semana pasada. Búsquenlo si pueden, está también en español. Katalin Karikó es una investigadora que desde los años 90, ella dijo, el RNA mensajero puede servir como terapia, como un medicamento o como vacuna. Y no recibió apoyos. Ella estaba en la Universidad de Pensilvania y no recibió apoyos para su investigación porque le decían que era ridículo lo que él estaba pensando. Y gracias a su tenacidad y a que siguió adelante, pudo a través de la Universidad de Pensilvania patentar todo lo de RNA mensajero, que hoy es Moderna, y hoy ella es una de las vicepresidentas de BioNTech que trabaja con Pfizer. Y gracias a ella tenemos la vacuna de Pfizer y de Moderna, que son prácticamente hermanas, porque ambas fueron elaboradas con las técnicas de Katalin Karikó. Busquen ese especial que sacó New York Times la semana pasada, está en español y está extraordinario. Y la tercera mujer es una mujer que ganó el Premio Nobel de Química y que se llama Gertrude Lyon, y ella hizo algo increíble. Ella cambió la forma de hacer medicamentos y gracias a todo lo que ella desarrolló de medicamentos, y ella falleció en 1999, pero gracias a todo lo que ella desarrolló de cómo hacer medicamentos, y fue una mujer pionera en su campo, es que tenemos hoy medicamentos, por ejemplo, como el Remdesivir, que está ayudando a inhibir la replicación del virus. Ella, por ejemplo, inventó un gran antiviral que seguramente todos ustedes conocen, que es el aciclovir, el Sovirax, el aciclovir. Ella lo inventó. Y entonces este método de cómo inhibir la replicación del virus es lo que estamos usando hoy para hacer medicamentos. Y son 3 grandes mujeres.
Muchas gracias por complementar en esta parte precisamente que de eso se trata, ¿no? El programa de divulgadoras mexicanas. Carol, muchas gracias. Tenemos una última pregunta eh, de Betty Montoya. Nos dice, ¿las pruebas de COVID indican qué cepa infectó a una persona y cuál es la que mayormente nos ha afectado? No, las pruebas de PCR o de antígeno de COVID-19 lo que detectan es presencia del virus. Las de PCR detectan el material genético del virus, el RNA, y las de rápidas o de antígenos detectan la estructura del virus, no la cepa, que no son cepas, se llaman variantes. Cepa es cuando cambia completamente su comportamiento y aún el coronavirus, el SARS-CoV-2, no ha cambiado dramáticamente su comportamiento, aún no tenemos cepas, tenemos variantes. Para detectar qué variante es la que te está infectando, se deben de hacer otro tipo de análisis que se llaman de secuenciación génica. Y esos son análisis que se hacen en ciertos laboratorios donde lo que hacen es tomar una muestra del virus que tienes y literalmente secuenciar por letra de las 30,000 letras de lo que está hecho el genoma del coronavirus y detectar cuáles son las mutaciones que tiene ese virus y entonces así saber de qué tipo de variante pertenece el virus que te infectó. Como esto es muy costoso y no se hace generalmente en los laboratorios habituales, es que México tiene más o menos 7,000 secuenciaciones génicas hasta el día de hoy, no tenemos tantas, ¿sí? Es un trabajo importante de vigilancia genómica, pero es un trabajo más de importancia de vigilancia genómica, de epidemiológica y genómica a nivel poblacional. No es tan importante saber cuál variante tienes tú, más que para asociarla al caso clínico y entonces sí que los investigadores sepan que ciertas variantes están dando ciertos cuadros clínicos y entonces empezar a entender si hay un cambio de comportamiento en la variante. Pero no es un análisis que se hace de cajón, no es un análisis habitual. Si a alguien le da COVID-19, lo más probable es que su virus no llegue a secuenciarse. Ok, muchas gracias, Carol. Y tú con toda la expertise y con tu amplia experiencia, cuéntame qué tips o metodología podrías dar a las personas que desean divulgar la ciencia. Bueno, primero tienen que estar apasionados con el tema. La ciencia es parte de la cultura y creo que todas las personas tenemos derecho a la cultura. Así que, y hoy en día, con la pandemia, nos estamos dando cuenta que las personas sí necesitamos ciencia para tener una vida más segura. Sin duda la ciencia es fundamental. Entonces, quien quiera divulgar ciencia, pues primero estar apasionado con el tema y segundo, aprender a dar contexto. No es tanto traducir, la labor es dar contexto, que las personas puedan entender mejor cuál es la relevancia y cuáles son las implicaciones de todo lo que estamos transmitiendo. Les invito a quien quiera divulgar ciencia a unirse a la SOMEDICIT. La Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y de la Técnica tiene cursos de profesionalización, tiene talleres de profesionalización y además es un gremio que se apoya entre sí y crea ciertas plataformas, tiene un congreso anual y es importante, pues si te quieres dedicar a la divulgación de la ciencia a través de los mecanismos que sean, pueden ser escritos, pueden ser a través de TikTok, Instagram, Twitter, videos, Facebook, lo que sea. Todo es divulgación de ciencia mientras estemos comunicando con evidencia, ¿sí? Y entonces, pues esto es una idea, que se sumen a la SOMEDICIT, que apliquen a la SOMEDICIT y vean cómo aprovechar sus materiales, o si no se quieren sumar a la sociedad, pues al menos sí aprovechar los materiales o los diferentes congresos que hacen. Pues nuevamente muchas gracias, Carol, por esta interesante ponencia. Les recordamos a todas y a todos los participantes que este video se quedará en las redes sociales, en el YouTube del CITNOVA, para que si tienen alguna duda y lo quieren volver a ver, lo pueden volver a ver las veces que sea necesario. Muchas gracias, Carol. Les recordamos que la próxima semana continuamos nosotros con el programa de divulgadoras mexicanas. Tendremos a la maestra Brenda Arias, perteneciente al Instituto de Astronomía de la UNAM, para que también no olviden registrarse y acompañarnos. Muchas gracias. Gracias de nueva cuenta. Gracias a ti, Carlos, y gracias a todo el equipo de CITNOVA. La verdad es increíble todo lo que hacen por la divulgación de la ciencia. Al contrario, a ti por sumarte. Bienvenida siempre. Hasta Muchas gracias. luego y Saludos buenas a todos. tardes. Saludos y buenas tardes.